Estuve 11 segundos en parada en la UCI. Cuando me desperté, la enfermera me preguntó si quería llamar a mi familia. No lo sabía. Estaban en Maui. Me enteré por una nota que dejaron junto a mi cama del hospital. Se ha ido por 12 días. Espero que estés mejor cuando volvamos. Así que esperé. Me curé en silencio. Luego vendí la casa, vacié las cuentas, y desaparecí. Cuando llegaron a casa, ya me había ido. Antes de empezar, asegúrate de que te gusta y te suscribes. Y, por favor, cuéntame y cuéntales a los demás cuál es la lección de vida que todo el mundo debería escuchar antes de que sea demasiado tarde. Compártela en los comentarios. Muchas gracias. Lo primero que recuerdo fue el sonido de un monitor aplanándose. Y la punzada en el pecho cuando me devolvieron la descarga. No sabía qué día era. Pero sabía que me dolía el cuerpo. Y mi boca estaba tan seca que ni siquiera podía pedir ayuda. La etiqueta del enfermero decía Carlos, y tenía ojos amables. Pero esa mañana estaban aterrorizados. Como si no hubiera esperado que me despertara. Intenté preguntarle dónde estaban mis hijas. Y todo lo que dijo fue, solo descanse, señora Whitaker. Pero esa noche, después del cambio de turno, le oí hablar por teléfono cerca de mi cama. Se suponía que no debía oírlo. Pero lo oí. Sí, señora, se estabilizó. Sí, no, ahora está consciente. ¿Le gustaría hablar con ella? Una pausa. Vale, entendido. Pensé que querría saberlo. Me quedé allí parpadeando bajo las luces fluorescentes baratas, tratando de procesar que mi propia hija se había negado a contestar la llamada. Se me tensó el pecho, más que cuando recibí el golpe. Estuve 8 días en la UCI. Sin visitas. Ni flores. Ni llamadas. Nada de nada. Cuando por fin me dieron el alta, Carlos fue el único que se ofreció a llevarme en silla de ruedas. Y parecía avergonzado de hacerlo. Llegué a casa en una furgoneta de transporte del hospital. Y tuve que esperar fuera de mi propia casa durante 20 minutos. Porque la llave escondida en la rana de cerámica no estaba. Alguien la había cogido. Cuando la puerta finalmente se abrió. No era mi hija. No era Kelsey. No Aaron. Era Rick, mi yerno. Sosteniendo un Starbucks. Y actuando como si no me esperara de vuelta tan pronto. Balbuceó algo sobre un retraso en el vuelo. Y que planeaban pasar mañana para ver cómo estaba. Pero cuando entré, todo estaba mal. Muebles reordenados. Paredes a medio pintar. Las fotos de mi boda, en cajas en un rincón como basura. En la mesa del comedor había un folleto inmobiliario. Con mi casa en él. Encantadora casa sureña. Ideal para familias jóvenes. No había aceptado ninguna venta. No había firmado nada. Entonces vi la carpeta abierta en la encimera de la cocina. Papeles del poder notarial. Mi firma estaba allí. Con fecha de hace 2 años. De cuando tuve una pequeña cirugía y me dijeron que era solo por precaución. Aparentemente, lo usaron. Mientras estaba inconsciente. Para empezar a limpiarme. Me senté en el suelo. Porque mis piernas no me sostenían. Y no sé cuánto tiempo estuve allí sentada. Pero al final, cogí el viejo iPad de Aarón que estaba enchufado cerca de la despensa. Todavía funcionaba. Y supongo que se olvidó de cerrar la sesión de sus mensajes. Así es como lo vi. La casa entra en MLS el lunes. Si ella no está en casa todavía, vamos a empezar la admisión de vida asistida. Seamos honestos. Mamá nunca fue buena con los límites. Eso es lo que Kelsey había escrito. Mi propia hija. Intentaban borrarme. Como si yo fuera una tarea en la que estaban atrasados. No lloré. No grité. Solo me levanté. Abrí la despensa. Y saqué la caja de zapatos donde guardaba mi dinero de emergencia. Luego saqué el libro de cuentas manuscrito que había utilizado para registrar las contraseñas desde 1998. Porque si pensaban que yo era un peso muerto. Si pensaban que iba a sentarme y dejar que me metieran en un asilo. Mientras vendían mi vida pieza por pieza. Se olvidaron de quién demonios los crió. A la mañana siguiente, esperé hasta que Rick se fue. Para cualquier recado falso que había alineado. Entonces entré directamente en la habitación.
que solían llamar el dormitorio de invitados. Pero ahora se había convertido en una especie de zona de montaje. La mitad de mi ropa estaba doblada sobre la cama. Algunas en bolsas de plástico para donaciones. Y los cajones de mi cómoda estaban vacíos. Ni siquiera se habían molestado en preguntarme qué quería conservar. Fue entonces cuando me di cuenta. No fue un malentendido. No se estaban preparando para ayudarme a recuperarme. Se estaban preparando para sacarme. Volví a coger el iPad y encontré el resto de sus textos. Aaron había mandado un mensaje a Kelsey desde el aeropuerto. Una vez que la casa de mamá se venda, tendremos espacio para respirar. ¿Espacio para respirar? ¿De qué? ¿De la mujer que los crió con 2 trabajos tras la muerte de su padre? ¿De la persona que se hizo cargo de sus deudas cuando el negocio de Rick se vino abajo? ¿Y que cuidaba a sus hijos todos los veranos gratis? Mientras ellos se iban a Las Vegas y Cabo, me senté en la mesa de la cocina. Volví a abrir la carpeta. Y esta vez miré más de cerca los papeles. El poder notarial que habían activado no era el que yo pensaba. Fue una más amplia. Notariada durante mi operación de cadera. La que Kelsey me apuró a firmar mientras estaba drogado con morfina. Diciendo que era para el seguro. Recuerdo haber garabateado mi nombre. Y pensar que no importaba. Ahora se estaba utilizando para desmantelar mi vida. Llamé al abogado que hizo mi testamento original. James Puit. Un antiguo alumno mío, que ahora dirige su propio bufete. Y le conté todo. Escuchó en silencio, y luego dijo. No eres la primera, Elle, pero podemos luchar contra esto. Me hizo venir inmediatamente. Me ayudó a revisar el documento. Y confirmó lo que yo esperaba. El poder no se extendía a las transferencias de bienes inmuebles sin consentimiento explícito. Se están precipitando, dijo. Si se mueven rápido, pueden darles la vuelta a esto. Y lo hice. Hice que James presentara una demanda para rescindir el poder notarial. Restablecer mi autonomía legal. Y empezamos a preparar la casa para venderla a mi nombre. No quería salvar la casa. Quería vaciarla antes que ellos. Aquella noche, me quedé en la puerta del salón, donde solíamos poner el árbol de Navidad. Miré la débil hendidura en la alfombra donde solía estar el sofá. Y me dije, esta sería la última vez que miraría atrás. No solo estaba dejando la casa. Estaba dejando la idea de que seguían siendo mi gente. No lo eran. Eran extraños en pieles familiares. ¿Y lo más peligroso? Pensaban que yo no tenía la fuerza para alejarme primero. No perdí el tiempo intentando enfrentarme a ellos. No tenía sentido gritar a unos oídos que ya me habían ignorado. Y no iba a quedarme sentada esperando a que me metieran en cajas como si fuera un viejo sofá que ya no querían. James actuó con rapidez. En 3 días, teníamos la casa oficialmente a mi nombre otra vez. Y la venta volvió a la lista. Esta vez, bajo mi control. Primero cambié las cerraduras. Luego le dije a Rick, a través de la cámara de anillo, que viniera a por sus herramientas antes de que las donara. Y ni siquiera discutió. Solo los agarró en silencio, y dejó la puerta abierta. Como el cobarde que es. No le dije a nadie a dónde iba. Ni siquiera a James. Vendí todo. Excepto las fotos que me importaban. El reloj de mi difunto marido. Y una caja de dibujos de la infancia que las niñas hicieron cuando aún recordaban cómo amar. La casa se cerró en 11 días. Comprador en efectivo. No hay contingencias. Entré en el banco. Y cerré todas las cuentas a las que tenían acceso. Luego abrí una nueva. En una sucursal diferente. Bajo una variación diferente de mi nombre. Nora Bittman. El apellido de soltera de mi abuela. Cobré el resto como giros postales. Y guardé el resto en una bolsa de viaje cerrada. Bajo el asiento del copiloto de mi coche. Mi coche fue lo último que conservé. Nadie prestaba atención a un Corolla plateado polvoriento. Y ese era el punto. La noche antes de irme. Me senté en mi sala de estar vacía en una silla plegable de plástico. Comí un sándwich de mantequilla de cacahuete de un plato de papel. Y escribí 2 cartas. Una a cada hija. No les eché la culpa. No directamente. Acabo de decir. Me enseñaste quién eres realmente.
Gracias por la educación. Luego dejé las cartas en la encimera. Desenchufé la nevera. Y saqué la llave de repuesto de la rana de cerámica del patio. Salí de Charleston al amanecer. En dirección norte por la enero del 95. Sin GPS. Sin destino. Y nadie más que yo cuidando de mí. No estaba huyendo. Me estaba retirando. Hay una diferencia. Querían una vida sin mí. Ahora iban a tenerla. En el momento en que llegué a la frontera del estado de Maine, había quemado medio tanque de gasolina, 3 cafés de cafetería, y cualquier pena que me quedaba de Charleston. Y para cuando llegué a un pequeño pueblo llamado Elkport, población, no vale la pena contar. Sentí algo parecido a la paz por primera vez en meses. Lo elegí al azar de un cartel que decía: Biblioteca de Elkport, elegida el lugar más acogedor de Maine. Y eso fue suficiente para mí. Me registré en una posada destartalada. Pagué en efectivo una semana por adelantado. Y me presenté como Nora Bittman, bibliotecaria jubilada de Roanoke, Virginia. Viuda, sin hijos. Y en busca de un nuevo comienzo. Esa es la versión de mí que les conté. Y lo que me daba miedo era lo fácil que era caer en ella. Como nadie cuestionaba nada. Porque en un lugar tan pequeño, la gente asume que estás huyendo de algo. Y te respetan más por ello. Encontré un pequeño remolque en alquiler detrás de una tienda de cebo. Totalmente amueblado. $580 al mes. No se requiere contrato de arrendamiento si pagaba en efectivo. Y el hombre que me lo enseñó, Jim, no hizo más preguntas que: ¿fumas? Cosa que no hice. Y eso fue todo. Compré comida en un supermercado local. Me hice un carné de la biblioteca con mi nuevo nombre. Y empecé a ser voluntaria allí 2 veces a la semana, colocando libros. Al cabo de 10 días, ya era una cara conocida. La señora tranquila con acento sureño y manos calmadas, que siempre se acordaba de preguntar cómo estaba tu madre. Ahí conocí a Lily. Una camarera de 27 años con una sonrisa cansada. Y una hija llamada Emma, que se apegó a mí como si fuera la pieza del rompecabezas que le faltaba. Emma empezó a llamarme Nana Nora después de la segunda semana. Y no la corregí. Ayudé a Lily de canguro a veces. Le dije que solía ser profesora. Y ayudé a Emma a aprender a leer más allá de su nivel de grado. Y poco a poco, los días se hicieron más fáciles. Tenía un pequeño cuaderno bajo la almohada, donde escribía cada mentira que contaba, por si necesitaba recordar quién se suponía que era. Sin niños. Sin Charleston. Sin Kelsey. Sin Aaron. Solo Nora. Y su tranquila caravana junto al pantano. Pero por la noche, cuando estaba sola, a veces me despertaba jadeando. No porque tuviera miedo, sino porque temía que alguien llamara a la puerta y dijera mi verdadero nombre en voz alta. Ya no estaba afligida. Me estaba escondiendo. Y aunque nadie había venido a buscar todavía, sabía que eventualmente alguien lo haría. De vuelta en Charleston. En el momento en que mis hijas bajaron del avión. Y se detuvo en el camino de entrada. Esperando entrar en su plan de transición. Todo se desenredó a la vez. Kelsey me llamó primero. Y cuando fue al buzón de voz, envió un mensaje. Hola, hemos vuelto. ¿Podemos venir mañana para repasar la logística? No contesté, obviamente. Y para cuando se dieron cuenta de que la cerradura había sido cambiada. El cartel de se vende se había ido. Y el buzón lleno de notificaciones finales y confirmaciones de cierre del banco. Cundió el pánico. Aaron intentó llamar a James, quien muy educadamente le dijo que ya no estaba autorizado a hablar con ellos. Y cuando se presentó en la oficina, ni siquiera le abrió la puerta. Rick se acercó a la ventana trasera y trató de ver si todavía había algo dentro. Pero la casa estaba vacía. Sin muebles. Ni fotos. Ni un clavo en la pared. Esa misma noche, llamaron a la policía. Y presentaron una denuncia por desaparición. Pero el detective asignado no se creía la urgencia. Especialmente después de que a Rick se le escapara que habían ido a Maui. Mientras yo estaba en la UCI. Y lo que es peor. Admitieron que no me habían visitado ni una sola vez durante mi estancia de 8 días.
En 48 horas, la historia se filtró. Primero a través de la señora Jenkins, mi vecina, que siempre odió la petulancia de Kelsey. Y luego a través de un grupo local de Facebook, donde alguien posteó: ¿alguien sabe dónde fue la señora Whitaker? Su familia listó su casa mientras estaba en el hospital. Los comentarios estallaron. Un usuario hizo una captura de pantalla del folleto de la inmobiliaria con la fecha de venta y lo alineó con mis registros del hospital. Alguien más sacó de los datos públicos. Esta mujer estaba luchando por su vida, y estaban de vacaciones. La indignación no era solo digital. Se volvió real. Un reportero local apareció en su jardín. Luego un medio más grande lo recogió como un escándalo de interés humano. Y de repente, Kelsey, la niña dorada, estaba siendo rodeada en el estacionamiento de Trader Joe's por gente que la llamaba monstruo. Aaron trató de llorar en una entrevista, diciendo: pensábamos que estaba bien. Nunca esperamos que se fuera. Pero los telespectadores no se lo creyeron. El segmento se volvió a publicar en TikTok, con una remezcla de su cita junto a imágenes de bañistas en Maui. Subtítulo: buitres de vacaciones. La gente estaba etiquetando al Dr. Phil, pidiendo investigaciones de abuso de ancianos, escarbando en el historial de negocios en bancarrota de Rick, y especulando que quizás no había desaparecido del todo. Tal vez finalmente me había vuelto inteligente. Y cuanto más pánico sentían, más callado me quedaba, escondido en mi tranquila caravana de men, viendo cómo se desarrollaba todo en el viejo portátil de Lily cuando ella no estaba, viendo los comentarios llamándome héroe, una leyenda, abuela fantasma. No me sentí triunfante. Me sentí seguro. Me sentí invisible. Y por primera vez en toda mi vida, no le debía nada a nadie. Habían pasado casi 2 meses desde que dejé Charleston. Y yo estaba empezando a creer, tal vez, solo tal vez, el mundo había seguido adelante sin mí. El ciclo de noticias se había calmado. Mi nombre no había sido tendencia en semanas. Y me había deslizado cómodamente en un ritmo que no implicaba mirar constantemente por encima del hombro. Pasaba la mayoría de las mañanas en la biblioteca. Y las tardes ayudando a Lily a coger turnos. Vigilando a Emma, que me había adoptado como su segunda madre sin rechistar. Y cuando llegó su 7º cumpleaños, ayudé a hornear magdalenas y colgar decoraciones. En el pequeño salón VFW enfrente de la cafetería donde Lily trabajaba por las noches. Nada lujoso. Solo serpentinas. Pizza comprada en la tienda. Y una mesa plegable cubierta de platos de papel desparejados. Pero fue perfecto. Emma me pidió que me sentara a su lado mientras abría los regalos. Y cuando alguien me dio un sombrero de fiesta, me lo puse sin pensarlo. Una de las madres, joven, rubia, siempre publicando todo, empezó a grabar el regalo de Emma desenvolviéndolo. Solo un clip de 30 segundos para Instagram. Nada especial. Excepto que yo estaba en la toma todo el tiempo. Sonriendo. Entregando regalos. Incluso ayudando a Emma a leer la tarjeta de su compañera de clase. No parecía nada. Pero 3 días después, mientras hojeaba las devoluciones de la biblioteca, Lily irrumpió teléfono temblando en su mano diciendo: Nora, tienes que ver esto ahora mismo. El vídeo había sido reenviado por un blog de mamás. Luego recogido por una cuenta TikTok, que cruzó las imágenes del cumpleaños con viejas capturas de pantalla de noticias del escándalo de Charleston. El pie de foto era brutal. La encontré. La abuela fantasma está viva y bien en Men. Se cambió el nombre. Tiene una nueva familia. Y ahora la queremos aún más. Sentí que se me caía el estómago. Me llovían los comentarios. Algunos me elogian, calificándolo de movimiento legendario. Otros acusándome de abandonar a mi verdadera familia. Como si yo fuera el villano. Mi cara estaba de repente en todas partes otra vez. Y peor aún, mi ubicación. En el vídeo se había etiquetado el nombre de la ciudad. Me senté con fuerza en el suelo detrás del mostrador de devoluciones, con el corazón latiéndome como cuando estaba en la cama del hospital, indefenso y aturdido. Lily se arrodilló a mi lado y dijo: ¿Qué está pasando?
La miré a los ojos y le dije la verdad por primera vez. No me llamo Nora. Es Eleanor. Eleanor Whitaker. Y no huí de una familia. Escapé de una. No hacía preguntas. No juzgó. Solo asintió y dijo. Vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fue entonces cuando supe que tendría que dejar de esconderme pronto. No porque quisiera, sino porque una vez más, alguien venía. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque sabía lo que se avecinaba. Y no quería perder ni un segundo fingiendo que aún estaba a salvo. A la mañana siguiente, el vídeo tenía más de 1 millón de visitas. Y yo había sido etiquetado en tantos nuevos hilos de conspiración. Que la gente estaba especulando fingí mi accidente cerebrovascular solo para vengarse. Es curioso cómo el mundo puede convertirte de víctima a villano. En el momento en que recuperas tu poder. Apagué el wifi. Borré el historial del navegador. Y metí todo lo que tenía en 2 bolsas de lona. Por si tenía que volver a desaparecer. Pero antes de que pudiera imaginarme a dónde iría después. Vi el Toyota plateado con matrícula de Carolina del Sur. Arrastrándose por el aparcamiento de la biblioteca como un tiburón en aguas poco profundas. Sabía que era Aarón incluso antes de verle la cara. Algo en la forma en que aparcó demasiado pulcramente. Como si todavía estuviera tratando de ganar una estrella de oro. Salió con vaqueros y un cardigan. Como si hubiéramos quedado para almorzar. Y no después de meses de humillación pública. Luego se paró junto a la entrada. Sosteniendo un vaso de café de papel. Y con cara de no haber dormido en semanas. La observé desde detrás de las estanterías durante 5 minutos. Antes de salir. ¿Y cuándo lo hice? Ella no habló al principio. Solo me miró fijamente, como si quisiera confirmar que yo era real. Entonces ella dijo. Mamá, por favor no te vayas. Su voz se quebró al oír la palabra mamá. Y sentí el viejo impulso de consolarla. Como un reflejo que aún no había matado. Pero no me moví. Se acercó un poco más. No eres un fantasma. No has terminado. Puedes volver a casa. La miré fijamente a los ojos y le dije. Ya hice el funeral. Simplemente no estabas allí. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Y por un momento, pensé que arremetería. Trataría de justificarlo. Culpar a Rico Kelsey. O al momento. O a los médicos. O cualquier excusa conveniente que había ensayado. Pero no lo hizo. Se quedó allí de pie. Sosteniendo el café. Como si pudiera mantenerla erguida. No lo sabíamos, susurró. Pensamos que estábamos ayudando. Me reí. Fuerte. Feo. El tipo de risa que dice. No puedes reescribir esto. Me dejaste sola en un hospital para morir, dije. ¿Y cuándo no lo hice? Intentaste encajonarme como si fuera un mueble caducado. No digas que no lo sabías. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Empezó a llorar. Silenciosa y tensa. Como si estuviera tratando de mantener la crisis fuera de cámara. Y la dejé ahí parada. Durante un largo minuto. Antes de decir. No voy a volver, Aarón. Encontré una nueva vida. Una mejor. Una que no implique fingir que alguna vez estuvimos bien. Entonces me di la vuelta y me alejé. No rápido. Ni dramático. Lo suficiente para hacerle saber. Que esto no era una actuación. Fue un cierre. Del tipo que ella nunca me dio. 3 días después de que Aarón se fuera. Apareció un sobre en el buzón de la biblioteca. Dirigido a Nora. Con una letra que reconocí al instante como la suya. Pero no lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa de la cocina durante 2 noches, sin tocarlo. Porque no sabía si quería leer más disculpas. O simplemente quemar toda la maldita cosa. Cuando finalmente la abrí. No había ninguna carta de ella dentro. Había uno mío. Mi propia letra. Mis propias palabras. Escrito mientras estaba en la UCI. Garabateado temblorosamente en la parte posterior de un formulario de admisión del paciente. Porque no creía que fuera a sobrevivir. Lo había escrito para ellos. Si no me despierto, empezó. Que sepas que ya te he perdonado. Pero si lo hago,
Por favor, ven. Tengo miedo. Recordé cada palabra en cuanto la vi. Le había rogado a Carlos que se lo diera a una de las enfermeras para que se lo pasara. Por si aparecían. Más tarde me dijo que lo metió en mi bolsa de pertenencias cuando no vino nadie. Supongo que lo encontraron mientras cavaban en la casa. Aaron debe haberlo leído después de verme en Men. Y ahora, aquí estaba de nuevo. En mis manos. Como un fantasma. No lloré. No me quebré. Lo leí una vez. Pues otra vez. Luego lo dobló cuidadosamente. Y lo metí en el cuaderno. Donde guardaba todos los detalles falsos de mi nueva identidad. Justo al lado de la página donde había escrito. Sin contacto. Paz. A la mañana siguiente. Kelsey envió un email a la biblioteca. No sabía cómo había conseguido la dirección. Pero su mensaje era corto. Me gustaría ir. Solo una vez. Sin Rick. Sin cámaras. Solo yo. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Debatiendo si responder o no. Pero algo en mí. Tal vez terquedad. Tal vez curiosidad. Escribió de nuevo. Una visita. Eso es todo. Trae la carta contigo. No sabía lo que quería de ella. Tal vez nada. Tal vez solo para ver su cara. Cuando se diera cuenta de que no era la madre frágil y predecible que había abandonado. Sino una mujer que había enterrado su dolor. Y reconstruido algo que ellos nunca ayudaron a construir. Cuando Lily llegó a casa esa noche. Le dije que Kelsey iba a venir. No dijo mucho. Solo asintió. Y me preguntó si la quería allí durante la visita. Le dije que no. Este era mío para terminarlo. Kelsey llegó un sábado gris por la mañana. Vestida como si se dirigiera a un almuerzo de la iglesia. Blusa blanca. Jeans demasiado perfectos. Tacones completamente equivocados para la grava. Y una energía nerviosa. Que la hacía mirar el reloj. Aunque no tuviera otro sitio donde estar. Nos encontramos en el cementerio a las afueras de la ciudad. Por el que había pasado cientos de veces. Pero nunca había entrado. Y elegí ese lugar por una razón. Era neutral. Silencioso. Y nadie miente cuando está cerca de alguien que no puede responder. Ya estaba sentado en el banco junto a la lápida de Frank. Cuando ella se acercó. Agarrando una bolsa como si fuera un escudo. Y por un momento. Pude ver a la adolescente que solía ser. La que solía sentarse a mi lado en las salas de espera de los hospitales. Mientras rezábamos para que su padre superara la quimio. No me saludó. Solo me dio el sobre y se sentó a unos metros de distancia. Dejando espacio como si pensara que podría golpearla. Abrí el sobre y volví a ver la carta de la UCI. Esta vez, cubierta de notas al margen. Cosas que había escrito con bolígrafo azul. Respuestas garabateadas a cada línea que había escrito cuando creía que me moría.